El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por medio del Acuerdo Ministerial 6-2022, acordó la normativa sanitaria para la prevención y control de infecciones por SARS-CoV-2 y otras epidemias para los centros educativos nacionales, entre las que establece las medidas obligatorias que deberán de tener todos los trabajadores y los alumnos. Respecto a la nueva publicación, el Acuerdo Ministerial 6-2021, que regula las actividades educativas desde el nivel preescolar hasta diversificado, la modificación que se ha tenido en este acuerdo ministerial es que ahora los centros educativos, tanto públicos como privados, pueden comenzar sus actividades educativas en modalidad híbrida a partir de la alerta naranja. Uno de los aspectos que más llamó la atención es el tipo de mascarilla que se utilizará, al ser de tipo quirúrgico de 2 capas y sin válvula. El detalle con las quirúrgicas, las patentadas y las que tienen un registro sanitario es que cuentan con las 3 capas que permiten ese factor de protección frente a las gotículas de saliva que puedan emanar otras personas con mascarilla que no sea la quirúrgica o que inclusive estén sin mascarilla. La KN95, pues su factor de protección es un poco más elevado y no se estandarizó que todo mundo usara el tema de la KN95 porque si usted se recuerda, al principio de la pandemia se escasearon las mascarillas, se encarecieron las mascarillas y por lo tanto no podíamos pensar en que toda la población en el área urbana y rural tuviera el acceso a una KN95. El documento agrega que cada centro educativo debe tener un sistema de vigilancia y control sanitario, además de un monitor de salud escolar que deberá informar cuando se registre un caso sospechoso o se confirme alguna infección por COVID-19, ya que la normativa estará regida por medio del sistema de alertas COVID-19. A ver, señoras y señores, aquí hay que empezar a poner un orden, ¿no? Y es cierto, a mí me da pena, fíjese Axel, televidentes, que todavía a la fecha que estamos, ya es 10 de enero, el regreso a clases sea incierto. Y me da pena, le voy a decir por qué. Porque tenemos que tener ya una claridad, ya los niños, los jóvenes estudiantes, los universitarios, no digamos los padres de familia, tienen que saber qué es lo que va a pasar. En este caso, fíjese Axel, lo primero que deberíamos de ver es que hay una coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, porque educación puede decir una cosa, pero salud aquí es el ente rector. Ahora bien, si cambian y dicen ahora sí, ahora no, lo que creamos es una confusión. Y para empezar hay que ver si ya se está preparado, para empezar hay que ver si se dieron las ordenanzas, por ejemplo, para los colegios privados, de que puedan tener todas sus cuestiones en orden para un regreso a clases híbrido. Y yo le digo algo, pues, porque lo he visto, y aquí fallan las departamentales, aquí fallan los supervisores educativos, que a nadie los controla, y eso es lamentable, en función que estamos viendo que algunos recibieron la orden de qué es lo que tenían que hacer para certificarse hasta el mes de diciembre. Entonces no se va a poder regresar a clases de ninguna manera. Claro, y es que lo hablábamos también con usted el año pasado, sí, no hace mucho, donde somos el espejo. ¿Le gustó el 2021? Sí, donde somos el espejo, licenciado, sí, de lo que está pasando en Europa y Estados Unidos. Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque hace 2 años, cuando inició la pandemia, lo que sucedió en estos países sucedió acá, en Centroamérica, en Guatemala. Lo que sucedió el año pasado está sucediendo acá. Es decir, los centros educativos en Estados Unidos, en Europa, han cerrado. ¿Por qué? Porque han iniciado con todos los protocolos, pero lamentablemente es muy difícil poder detectar quién tiene o quién no tiene COVID-19, y estamos hablando de una clase donde el maestro, el docente y los alumnos pueden salir perjudicados. Por esa razón es que si varios centros educativos alrededor del mundo han detenido el inicio o el regreso a clases, nosotros lo tenemos que analizar muy bien. Antes de los datos, si usted me pregunta a mí, y ahorita voy a cumplir 29 años de dar clases. Le pregunto. Si usted me pregunta a mí, yo abogaría por un retorno a clases por la cuestión académica, pero por la cuestión de salud. Hombre, es que eso es otra cosa y ahorita lo vamos a analizar. Claro. Vamos a pedir los datos, por favor, a nuestra producción para que veamos entonces qué tanto sí o qué tanto no. Y es que, gracias, muy amable. Difícil, Axel, televidentes, decisión para el Ministerio de Educación, pero sobre todo para los padres de familia. Un eventual retorno a clases presenciales en estas condiciones. ¿Por qué? Sin embargo, si la excusa es que los estudiantes no se contagien de 2019, porque ese puede ser un temor, que no vayan porque se van a contagiar. Hay que considerar algo que tal vez usted no lo ha pensado bien en casa. Los padres de familia
salen día a día a trabajar, se reúnen con mucha gente y por ende el estudiante podría encontrarse en riesgo de contagio por esa simple situación. Entonces también no tiene tanta lógica esa excusa. Correcto. Además, fíjese Axel, si las clases presenciales antes de la pandemia, y usted no me dejará mentir, ya presentaban pero grandes dificultades y carencias educativas terribles, en la modalidad virtual de hoy día ese problema se maximiza. Si bien es cierto, en las áreas urbanas, en algunos casos, no en todos, ¿no? El estudiante puede tener acceso a la educación virtual en el interior de la República. Por favor, señores, es Guatemala, seamos claros, seamos concretos, esto es una utopía, porque si hay 10, 15 quetzales para poner Wi-Fi a un teléfono para 5 o 6 niños, no se va a usar para eso, porque también por el otro lado está la necesidad de comer y eso es lo que se va a privilegiar. Entonces no podemos seguir manteniendo también un sistema que es mediocre. Claro, definitivamente. Analicemos esta parte. A mí me llama mucho la atención esta parte, Julio. La excusa de que los estudiantes no se contagien de COVID-19, hay que considerar que los padres de familia salen día a día a trabajar. Así es, Axel. Y si bien es cierto, el colegio o la escuela puede tener sus protocolos de seguridad sanitaria, pues en un descuido del padre o de la madre, puede llevarlo a la casa y ese estudiante va a llegar a las clases y va a llegar con ese síntoma. ¿Me permite preguntarle algo? ¿Usted cree que en estas vayámonos al 2021, que a usted le gustó bastante este fin de año? A mí me gustó el año viejo. Le gustó el año viejo, sí. Ahorita para Navidad, Año Nuevo, ¿usted cree que los niños, jóvenes, estudiantes no compartieron junto con sus padres, con sus familiares las fiestas? ¿No cree que no salieron a vacacionar, que no salieron a restaurantes, que no salieron a comprar? Por supuesto que sí. Entonces la excusa deja de ser excusa, pero aquí ya no es excusa. Aquí la cuestión es cuál es la directriz clara del Ministerio de Educación. Claro, por eso le digo, los protocolos pueden estar establecidos, pero la situación siempre es por el otro lado. Las labores, las actividades comerciales, laborales, que engrupan porque es el núcleo de ese lugar, ¿no? Bueno, quiero presentar más datos. Si ustedes me lo permiten. Vamos a verlos ahí en pantalla, por favor. Antes de llegar a las conclusiones. Sí, antes de llegar a las conclusiones. Y es que, siendo la segunda semana del mes de enero, Axel, ya es importante tener una postura firme, que no cambie sobre el inicio de clases, ya sea híbridas, sea online o sea presenciales. En algunos casos, aún en la ciudad capital, los colegios recibieron hasta el mes de diciembre los requisitos para optar a las clases híbridas. Las direcciones departamentales y los supervisores educativos también deben unificar criterios, porque una cosa es lo que dice la dirección central en el ministerio y otro lo que hacen en departamentales y supervisiones, y esto para permitir el beneficio académico del estudiante y salir de su acomodamiento. Así que también se debe replantear y adecuar a la realidad nacional esas medidas de seguridad para un eventual regreso a clases. Para finalizar, le pregunto a Axel, vaticinio, porque usted tiene mucha experiencia, ¿se regresa a clases presenciales, sí o no? Bueno, considero que se va a analizar muy bien por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación y se van a tomar las medidas necesarias, las más oportunas. Yo considero que será de manera, pues, virtual. Vamos a otra información. Virtual. Vamos a otra información.